Hola, ¿qué tal? Empezamos hoy la unidad 4, en la que vamos a estudiar cómo se gestiona probablemente el recurso más preciado de un sistema informático, que es la CPU. Bueno, pues empezamos la unidad 4, que se llama Process Management, y en esta unidad vamos a ver cómo es posible que si yo tengo un sistema informático que solamente tiene 4 CPU, cómo puedo tener un sistema operativo multitarea que en un momento determinado esté ejecutando o que dé la sensación de que está ejecutando simultáneamente centenares de procesos en un momento determinado, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la definición del sistema operativo, pero bueno, todo el mundo se la sabe de memoria, con lo cual no es necesario. Y sí es más interesante recordar los componentes. Cuando hablamos de los componentes del sistema operativo, estudiamos que teníamos, bueno, pues la shell, cargada de la interacción con el usuario, veíamos que teníamos el kernel y los módulos de servicio. Bueno, pues dentro del kernel veíamos que el kernel se encargaba de más o menos cosas en función de la estructura que tuviera el sistema operativo. Si teníamos un sistema operativo monolítico, el kernel lo hacía absolutamente todo. Pero si tenía un sistema operativo micronúcleo, núcleo puro, significa que el kernel hace lo mínimo imprescindible. Y aún así, una de las cosas mínimas que tenías que hacer era la gestión de la CPU. Es decir, vamos a ver cómo funciona el kernel en cuanto a la gestión de la CPU se refiere. Y dentro de los módulos de servicios, además, pues veíamos cómo uno de los módulos que se nombraba era el scheduler. Y ya veremos también qué es el scheduler y de qué se. Antes de nada, un concepto importantísimo, que es el concepto de proceso. Un proceso es un programa en ejecución. Hasta ahora no hemos hecho ninguna distinción entre aplicación y programa. Bueno, no hemos hecho distinción porque son sinónimos, podemos utilizarlos indistintamente, no hay problema ninguno. Sin embargo, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un programa que se está ejecutando. Estamos en una arquitectura von Neumann. Para que un programa se pueda estar ejecutando, tiene que cogerse todos los archivos necesarios del programa, cargarse en la memoria principal y una vez que esté cargado en la memoria principal, se puede empezar a ejecutar. Bueno, pues cuando empieza a ejecutarse, deja de llamarse programa y se convierte en un proceso. ¿De acuerdo? Esta es una definición importante. Bueno, más cosas. De cada proceso que se está ejecutando en mi ordenador, por ejemplo, actualmente yo puedo tener 100 programas, 100 procesos ejecutándose en un momento determinado, pues cada uno tiene una serie de características diferentes, por ejemplo, una prioridad distinta. O, por ejemplo, de alguna manera el propio sistema operativo tiene que ser capaz de distinguir un proceso de otro. Pues le tiene que asignar un identificador. El identificador es lo que se conoce como el PID, Process ID, o identificador del proceso. Luego tendrá también un estado, que si yo tengo 100 procesos en memoria RAM cargados que están esperando a ejecutarse, pero solo tengo 4 CPUs, solamente puedo tener en un momento determinado, es decir, ahora mismo solamente puedo tener 4 procesos que se están ejecutando y el resto están esperando que llegue su momento para poder ejecutarse. O por ejemplo un contador de programas, que es un poquito más complicado de estudiar, pero bueno, imaginemos que yo estoy ejecutando un programa. Yo hago doble clic, se empieza a ejecutar. Un programa es un conjunto de instrucciones que se van ejecutando una detrás de otra, secuencialmente, porque estamos en una arquitectura von Neumann. Y empezamos a ejecutar la primera, cuando termine de ejecutarse la primera instrucción paso a la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta. Pues supongamos que en un momento determinado ya no le toca más ejecutarse ese proceso, que pasa ahora a ejecutarse otro proceso distinto en esa CPU. Pues llegará un momento en el que volvamos al proceso original y vamos por la quinta. La siguiente instrucción que se tendrá que ejecutar será, por lo tanto, la sexta, luego la séptima, luego la octava. Pues en algún momento, una parte hay que guardar que íbamos por la quinta instrucción. Bueno, pues eso es lo que se guarda en el PC, en el Program Counter. Luego también estamos hablando de que para que un programa se convierta en proceso tiene que estar cargado en la memoria principal. De nuevo, arquitectura von Neumann. Pues si tengo que estar cargando un programa
el disco duro a la memoria principal, le tengo que asignar un trozo de memoria. ¿Qué trozo de memoria? Este trozo. Y cuando yo cargo, por ejemplo, ahora el blog de notas, pues le asigno este otro. Y ahora cargo el Firefox y le asigno este otro. Bueno, pues en algún lado el sistema operativo tiene que almacenar qué trozo de memoria le corresponde a cada proceso. También se almacenan otras muchas informaciones, como por ejemplo, bueno, los ficheros que tenga abiertos. Bueno, pues lo importante es que toda la información referente a los procesos que se están ejecutando se almacenan en un PCB. Cada proceso tiene su propio PCB. PCB significa Process Control Block o bloque de control del proceso. Cada proceso tiene su propia estructura de datos, PCB, donde se guarda la información referente a su propia ejecución. De manera que el sistema operativo siempre puede, mirando ese PCB, puede ver el momento en el que se encuentra, qué es lo que está haciendo, por dónde iba y qué es lo que tiene que seguir haciendo. Mirad, para verlo un poco, si yo abro el monitor del sistema de mi distribución de Linux, bueno, pues vemos, por ejemplo, que yo tengo, bueno, pues este es mi procesador y me da una serie de informaciones. Por ejemplo, me dice que es un Intel Core es un i5 4210U y me dice que tengo 4 CPUs a 1,7 GHz. Es decir, yo tengo un microprocesador con 4 CPUs. Bueno, pues si me vengo aquí al listado de procesos, yo lo que puedo ver es el listado de todos los procesos que se están ejecutando. Todos estos procesos se están ejecutando actualmente. Fijaos, si nos venimos a la parte esta de prioridad, voy a dar para que se vea, la mayoría de los procesos que se están ejecutando tienen una prioridad normal. Y sin embargo hay algunos aquí. Por ejemplo, ¿vale? El pulse audio es un proceso que se está ejecutando con una prioridad muy alta. Realmente aquí solamente estamos viendo los procesos que son míos. Si yo le diera a todos los procesos, aparecerían más procesos. Algunos ya no son míos, sino son del propio sistema. Y vendríamos a ver, por ejemplo, cómo hay procesos que tienen una prioridad muy alta. Son procesos que no son del usuario, sino son del propio sistema operativo. Y puedo, bueno, una prioridad, algunos normal, otros muy alta, otros una prioridad baja, en fin. Y cómo va variando. No voy a dejar solamente los míos. ¿Vale? Tantísima información. Fijaos también que yo tengo algunos procesos que se están ejecutando, cuyo estado es ejecutándose. Y tengo otros procesos cuyo estado es durmiente. Tengo ciento y pico de procesos cargados en memoria esperando su momento para ejecutarse y sin embargo solo tengo 4 CPU. Luego, en el momento actual, solo puedo tener como mucho 4 procesos ejecutándose. Uno en cada CPU. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Y bueno, pues fijémonos, por ejemplo, también cómo cada proceso tiene un ID, un PID, un identificador de proceso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta información que me está mostrando aquí el monitor del sistema de Ubuntu Mate, en realidad es un visualizador de la PCB de cada proceso. Por ejemplo, pues yo tengo aquí el programa que se utiliza o que yo utilizo para sincronizar lo que yo estoy haciendo con la cuenta de Mega. Tiene ese programa, ese proceso, tiene un identificador de 1873. Ocupa una memoria RAM de 157,9. Tiene una prioridad de 0, que es la prioridad normal con la que se carga, etcétera, etcétera. Es decir, puedo sacar información, puedo ver de alguna manera a través del administrador de tareas de Windows o a través del monitor de sistema de Linux, pues yo puedo ver tranquilamente la información que se guarda en la PC. Detalle, ¿vale? Para que lo veamos, mirad. Voy a coger la terminal y vamos a ver alguna cosilla curiosa respecto a eso. Mirad. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo voy a ejecutar la calculadora. Por un ejemplo.
La calculadora de mi distribución de Linux se llama MateCalc. Pongo con el ampersand para que se ejecute en segundo plano y bueno, pues ya aquí aparece la calculadora, ¿vale? La calculadora actualmente se está ejecutando. Fijaos que bueno, me dice MateCalc y lo he ejecutado con el ampersand para que pueda seguir utilizando de todas maneras la misma terminal. Aquí me dice cuál es el PID del proceso, el 5777. Yo podría haberlo averiguado también con la orden PID off y sería MateCalc. Y veo que efectivamente el PID del proceso MateCalc es el 5777. Otra manera de haberlo averiguado es utilizar htop. Htop es un administrador de tareas, pero en modo texto, muy cómodo, muy útil de utilizar. Y fijaos, esto es el uso que tiene cada una de las CPU, el porcentaje de uso que tiene cada una de las CPU actualmente. Si yo, por ejemplo, no estuviera grabando, ya como el OBS o los procesos que más CPU me están utilizando actualmente, bueno, pues probablemente tendría menos uso. Y puteo un poquito al navegador, lo que estoy haciendo es arrastrar la ventana, no se ve porque el OBS lo mantiene fijo, pero pues se ve como la CPU se aumenta mucho, ¿vale? Bueno, pues actualmente yo estoy utilizando bastante la CPU, utilizando un 28% de la 1, 29% de la 2, 31% de la 3, etc. F10 para salir. Bueno, pues, perdón, estaba diciendo que con htop podríamos verlo. Lo que tendría que hacer simplemente sería ir buscando por aquí hasta que encontrase el PID. Fijaos cómo viene ordenado por PID, hasta que encontrase cuál es el PID que corresponde a esa aplicación que estoy. Más rápido utilizar PID off y MateCalc. Bueno, pues si yo me muevo al directorio /proc y hago un ls para ver el contenido de ese directorio, lo que veo es que tengo un montón de directorios, ¿vale? Cada, cada elemento que aparece aquí marcado en azul es un directorio. Si os fijáis, la mayoría de los directorios son simplemente números. Bueno, si yo hago un cd 5777, un ls para ver el contenido, lo que estoy viendo aquí es una representación de la PCB del proceso cuyo PID, cuyo identificador es el 5777. 5767 hemos visto que es precisamente el identificador que tiene la calculadora. La calculadora que he abierto tiene como proceso, como PID, el 5777. Y yo puedo estar viendo cosas aquí. Por ejemplo, yo podría hacer un cat del fichero status y puedo ver, pues, por ejemplo, que actualmente el estado que tiene es ese, el estado sleeping, que está durmiendo, está esperando para ejecutarse. Veo, por ejemplo, el PID o veo el PPID, el identificador del proceso padre, que en nuestro caso pues, sería la terminal que estoy utilizando actualmente. Y bueno, pues aparece una serie de informaciones. Fijaos, cuando voy a hacer una cosa, vale. Un watch minute at status. Esto lo que está haciendo es que cada segundo me está recargando la última parte del fichero que os he enseñado, la última parte de esa PCB, ¿vale? El Process Control Block. Bueno, pues si nos fijamos, aquí aparece al final del todo esto que pone cambios de contextos voluntarios y cambios de contextos no voluntarios. ¿Qué es un cambio de contexto voluntario? Bueno, estoy diciendo que tengo 100 procesos están ejecutando. Ya vimos antes la lista de procesos, lo larga que era. Bueno, pues si tengo una lista de procesos enorme que se están ejecutando, algunos están esperando su turno. Bueno, pues llega un momento en el que le toca el turno ejecutarse a la
a la aplicación de la calculadora. Está esperando una lista, una cola, y llega un momento en el que se pone la primera en la cola, le toca ejecutarse. ¿Qué es lo que pasa? Que como es una aplicación, ya es como de vez en cuando va subiendo 860, 861. Cuando sube, cuando le ha tocado el turno ejecutarse, pero como yo no la estoy utilizando y no hay nada, dice la aplicación, bueno, yo para qué voy a estar ocupando tiempo de CPU si realmente el usuario no me está utilizando. Y voluntariamente dice, no, yo que estoy esperando, yo que estoy esperando. Todavía no me toca, no me toca. Sin embargo, fijaos, me vengo aquí, fijaos el cambio que acaba de dar, simplemente por ponerlo en primer plano, fijaos cómo va subiendo muchísimo. ¿Esto por qué? Digamos que por el mero hecho de que tenga el foco, que el usuario lo haya puesto en primer plano como si lo fuera a utilizar, pues de repente le toca más veces ejecutarse. Entonces, los procesos que están en segundo plano, pues les toca menos. Una manera de ver cómo los procesos tienen una cierta prioridad. Pues tiene más prioridad, evidentemente, cuando, como ya va por 1200 y pico, ahora lo minimizo la calculadora y sin embargo ahora el ritmo de los cambios de contexto es muy inferior. ¿Vale? Y salgo. Bueno, ¿qué pasa si yo cierro la calculadora? ¿Vale? Fijaos. Yo estoy actualmente en el 1577. Me voy al proceso padre. S y 5577 está... No lo veo. Aquí. ¿Vale? Un ls básicamente lo que me muestra es un listado del contenido del directorio actual. Bueno, pues yo me vengo a la calculadora. La cierro. ¿Vale? La calculadora ya no se está ejecutando. Y yo ahora intento hacer un ls y buscar el 5777. El 5777 ya no está disponible. Yo si intento acceder, no existe el archivo o el directorio. Es decir, en barra proc lo que yo tengo es un directorio por cada proceso que se está ejecutando. Y ese directorio precisamente lo que contiene es una representación del contenido de la PCB. Una manera para que veamos qué tipo de cosas se guarda o qué tipo de información maneja el sistema operativo, ¿vale? Bueno, pues eso sería la PCB. Continuamos con la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Seguimos. Bueno, hemos dicho que vamos a estudiar la gestión de la CPU y que de la gestión de la CPU se encargaba el kernel, el núcleo, y también se encargaba un módulo de servicio que se llama el scheduler. El scheduler es un planificador de procesos. Es decir, básicamente lo que hay que entender es que yo tengo 100 procesos que se están ejecutando. Y no es una exageración, es que tengo 100 procesos ejecutándose. Por aquí abro la terminal. Mira, si yo hago ps-aux, son todos los procesos. Hay una línea por cada proceso que se está ejecutando actualmente. ¿De acuerdo? Yo hago un ps-aux wc-l. Esto es una tubería, ya veremos más adelante qué es lo que es. Bueno, pues me sale que actualmente mi sistema está ejecutando 214 procesos. 214 procesos, pero yo solo tengo 4 CPU. Solo tengo 4 CPU, significa que hay 210 procesos que están esperando. Bueno, ¿cómo gestiono esa lista de espera? Pues el componente del sistema operativo que se encarga de gestionar la lista de espera es precisamente el scheduler o el planificador. Dice aquí, se encarga, dice, it will manage the queue. Es decir, lo que hace es que gestiona la lista de espera de los procesos que están esperando para ser ejecutados. Básicamente lo que hace es que lo ordena de una determinada manera, ya de eso depende del algoritmo de planificación que utilicemos. Y cuando yo hago doble clic a un proceso, bueno, pues genera su PCB y lo añade al final de la lista de procesos. Y cuando
lo añade al final de la lista de procesos en espera y cuando cierra una aplicación, como antes con la calculadora, pues lo elimina de la lista de espera. De tal manera que gestiona completamente todo referente a la lista de espera de procesos que están ejecutando. Y para gestionar esa lista se utiliza un algoritmo de planificación. Dependiendo del algoritmo de planificación que utilicemos, tendremos un resultado o tendremos otro. Por ejemplo, yo tengo 214 procesos esperando para ser ejecutados, pues podría decir, pues al azar, el siguiente proceso que se va a ejecutar es este mismo. Y el siguiente, este. El siguiente, este. Esto podría ser un algoritmo de planificación. O podría ser en función de la prioridad. Hemos visto cómo distintos procesos tienen prioridades diferentes. Un proceso que sea más prioritario, pues lo podría poner más arriba en la cola de espera, ¿vale? Cosas así se podrían hacer, ¿vale? Ya veremos distintos algoritmos de planificación un poco más. Bueno, algo más. El modelo de los 5 estados. Realmente, esto que voy a explicar es mentira. Es una simplificación que es bastante útil para entender cómo se gestionan los procesos por parte de un sistema operativo moderno, pero en realidad es mentira. Es muchísimo más complejo. Pero bueno, con 5 estados ya se entiende perfectamente, no es necesario que compliquemos las cosas más de lo necesario. Mirad, imaginemos, por ejemplo, que yo estoy en mi sistema operativo, ¿no? Y en un momento determinado necesito eso, arrancar el Firefox o arrancar la calculadora como antes. Bueno, pues, ¿eso cómo se hace? Me voy a inicio, accesorios, calculadora. Cuando yo le doy a calculadora, ese programa está almacenado en la memoria secundaria, en un dispositivo de almacenamiento externo. Para que se pueda ejecutar, tiene que estar cargado en memoria. Bueno, pues se cogen todos los archivos que sean necesarios para ejecutar esa aplicación, lo cargo en memoria RAM y en el estado de nuevo, eso es lo que ocurre precisamente. En el estado de nuevo se cargan los ficheros necesarios a la memoria RAM y se crea la PCB de ese proceso. Esto es lo que está ocurriendo en el estado de nuevo. Y se genera una PCB, un Process Control Block, que le asigna un identificador de proceso. Normalmente el siguiente que toque, ¿no? Por ejemplo, si el último fue el 5777, pues este será el 5778. Se le asigna también un trozo de memoria RAM, se almacena también en la PCB. Se le pone un estado, en fin, se va guardando toda la información del proceso. Una vez que esa fase ya se ha terminado, el proceso está listo para poderse ejecutar. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que lo ponemos el primero? O sea, tengo 214 procesos que están en la lista de ejecución esperando su turno. ¿Hago doble clic en la calculadora y se cuela y se pone el primero? No. Dependiendo del algoritmo de planificación que estemos utilizando, pues a lo mejor se cuela por la mitad, o se pone en el tercio superior, o quizás sí que se pone el primero, o quizás se ponga el último. En fin, dependiendo del algoritmo de planificación, simplemente se le asigna un lugar en esa cola de espera. Y entonces se queda preparado. Es decir, el proceso tiene todo lo necesario para empezar a ejecutarse. Simplemente está esperando su turno. Bueno, con el paso del tiempo llegará un momento en el que, coño, llega su turno. ¿De acuerdo? En un momento determinado, por mucho que tenga yo 214 procesos ejecutándose, pues en algún momento tengo 4 CPU, aquello empieza a correr la lista y llega un momento en que toca su turno. Cuando toque su turno para ejecutarse, pasará a tener el estado ejecutándose. Esto es lo que veíamos en el monitor del sistema. Es decir, yo vengo por aquí, y veo cómo hay algunos que están ejecutándose y el resto está durmiendo, es decir, esperando su momento. ¿Vale? Bueno, pues cuando llega su turno de ejecutarse, pues pasa a estar en ejecución. El estado que tiene es el estado de running. Bueno, pues se ejecutará durante un tiempo determinado. Vamos a suponer el caso más sencillo. Empiezo a ejecutar lo que sea y en un momento determinado se ha terminado de ejecutar lo que sea que estuviera haciendo y termina.
o bien en mitad del turno yo le doy a la X y cierro el proceso, le doy a archivo, salir, cierro la aplicación. Pues ya está, ese proceso ya ha terminado, ya no tiene que seguir ejecutándose. ¿Qué es lo que ocurre? Pues simplemente que pasa al estado, primero al estado en Linux pasa al estado zombie y luego al estado de finish. En el estado de finish o finalizado o fin, como lo queréis llamar, lo que ocurre básicamente es que, bueno, arquitectura von Neumann. Yo tengo un proceso, la calculadora que estaba ocupando un trozo de memoria RAM. Si la cierro, ese trozo de memoria RAM ya no se está utilizando. Luego hay que liberarlo. Hay que coger el contenido del PCB, habrá que eliminarlo, habrá que quitarlo. O por ejemplo hemos visto cómo al cerrar la calculadora, el directorio barra proc barra 5777 ha dejado de existir. Bueno, pues ese directorio habrá que eliminarlo también. Bueno, pues de todo eso es lo que se encarga el kernel, el sistema operativo, en el proceso, en el estado de finalizado. ¿Vale? Es decir, el proceso sería: arranco una aplicación, se le genera la PCB y se carga en memoria. Una vez que eso está listo, paso a ready. Y preparado, esperando mi turno. Llegará un momento en que toque mi turno. Cuando me toca a mí, run, el estado de en ejecución. Me estoy ejecutando. Bueno, si termino, simplemente ya termina mi ejecución, pues imaginemos que está un proceso que está haciendo una copia de seguridad. Pues cuando termine de hacerse la copia de seguridad, fin del proceso, sale y termina. Bueno, pues él se, se libera la memoria que estaba ocupada, se libera la PCB, se borra todo lo que tenga que poner y ya ese proceso ha dejado de ejecutar. Sería lo más sencillo. Pero puede ocurrir algo diferente. Puede ocurrir que el proceso empieza a ejecutarse, pero no ha terminado de ejecutarse. Un proceso que es más largo de la cuenta. Ejemplo eso, ¿no? Que es un proceso que está haciendo una copia de seguridad y por la razón que sea, pues requiere varios ciclos, varios momentos. Bueno, pues en un momento determinado, si está tardando mucho tiempo, entonces que simplemente se le coge y se le dice: oye, se acabó tu turno. Te ponemos al final de la lista de preparados, te pone otra vez al final y espera tu turno. Cuando vuelva a tocarte, continuamos por donde lo dejamos. ¿Vale? Eso hasta que le vuelva a tocar. Cuando le vuelva a tocar, bueno, pues pasará otra vez a estar en el estado de ejecución. Si termina, pues pasará al estado finish. Que no ha terminado y todavía tiene que hacer cosas, bueno, pues estará ejecutándose durante un tiempo. Cuando se acabe de nuevo ese tiempo, pues volverá a estar de nuevo en la lista de preparados hasta que le vuelva a tocar. Recordad, el tiempo de CPU es el recurso más preciado. Entonces, normalmente no tenemos un proceso que coja una CPU y esa CPU es para mí para siempre. Tío, hay 214 procesos que están esperándose tu turno. Y tú no puedes estar aquí cogiéndolo siempre. Tú lo has tenido un tiempo, ahora lo sueltas, vuelves a tocar la lista de espera y cuando te vuelva a tocar. Bueno, pues todavía hay otro estado más que no hemos explicado, que sería este de waiting. Bueno, pues muchas veces estamos ejecutando una aplicación y la aplicación espera que ocurra algo. ¿Vale? La aplicación está esperando un evento externo. Por ejemplo, típica aplicación que se queda esperando a que pulse una tecla para continuar. Por ejemplo, o desea hacer no sé cuánto, aceptar, cancelar. O una aplicación que está guardando un fichero en un disco duro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues guardar un fichero en un disco duro es algo que, aunque sea muy rápido, es tremendamente lento. Es decir, incluso algo que dura, yo qué sé, algo como, no sé, una milésima de segundo, pues una milésima de segundo en un procesador de 1 GHz, estamos hablando de que le ha dado tiempo a ejecutar 100 millones de operaciones, perdón, 1 millón de operaciones. Tío, estamos perdiendo el tiempo si te quedas aquí esperando. ¿Qué es lo que se hace? Cuando el proceso está ejecutándose, pero espera un evento externo, lo que se hace es que se le pasa al estado de espera, también se le llama estado de bloqueado, y se queda aquí esperando hasta que ese suceso externo, ese evento externo ocurra. Es decir, hasta que se termine de guardar el fichero,
o hasta que se termine de leer del fichero, o hasta que el usuario le dé al pulse una tecla, o hasta que el usuario le dé a aceptar o le dé a cancelar. No, cuando cualquiera de esos eventos externos que está esperando el proceso ocurra, lo que va a pasar es que el proceso dejará de estar en espera y pasará a estar ready. Es decir, pasará de nuevo a estar al final de la cola de procesos que están esperando su ejecución. Y de nuevo tendrá que esperar la cola hasta que le toque el turno. Porque ahora sí que se puede ejecutar sin problema cuando le toque el turno, porque ese evento que estaba esperando ya ha ocurrido. El usuario ha dicho que continúe o se ha terminado de leer el fichero y los datos ahora están disponibles. ¿Vale? Y estos son el modelo de 5 estados que tiene la ejecución de procesos. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Voy a abrir ahora Windows 10 y voy a enseñar el administrador de tareas de Windows 10 simplemente para que se vea cómo es en contraposición al el monitor de procesos que he enseñado de Ubuntu. Ahora volvemos. Hasta luego. Bueno, vamos a ver ahora cómo es el administrador de tareas y la gestión en Windows. Es muy similar realmente. ¿Vale? Yo tengo aquí mi Windows 10 en una máquina virtual. Fijaos, yo le voy a dar aquí botón derecho, administrador de tareas, botón derecho sobre la barra y normalmente aparece esto directamente así, indicándote simplemente que no hay tareas. No se refiere a que no haya tareas, eso es mentira. Simplemente que yo, usuario normal y corriente, no he iniciado ninguna tarea. Voy a arrancar el blog de notas simplemente. Windows R para que me aparezca esto de ejecutar, escribo Notepad, le doy a aceptar y aquí tengo el blog de notas, ¿vale? Así un poquito más chico, le doy aquí a... Bueno, fijaos cómo ahora sí que aparece el blog de notas. Esta vista tan pequeña no nos interesa en absoluto, a nosotros nos interesa esta de aquí, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí me aparece una visión general de los procesos, por ejemplo, la CPU al 100%, alucinante. Bueno, no nos importa tampoco mucho. En realidad lo que nos interesa a nosotros es la información que podemos sacar de los procesos. Para eso lo ideal es darle aquí a la parte esta donde aparece detalles. Y aquí. Bueno, a ver, nombre del proceso para que me aparezca y aquí está el nombre del proceso. Bueno, pues fijaos, el blog de notas, el Notepad en este caso. ¿Puedo dar para que actualice? Fijaos, pues el blog de notas tiene un identificador de proceso, es decir, esto que estoy viendo aquí actualmente es un visualizador del PCB de cada proceso que maneja Windows. Fijaos la cantidad de procesos que se están ejecutando en un momento determinado, ¿vale? Son muchísimos. Bueno, pues aquí está el blog de notas. Bueno, pues fijaos. Igual, de una manera muy similar. Yo tengo el nombre del proceso, en este caso Notepad. Tiene un PID, un identificador del proceso, que en este caso es el 516. Tiene un estado, que pone aquí en ejecución, que sin embargo pone suspendido. En fin, el nombre del usuario al que pertenece, cosa que también pasa en Linux. También podemos ver el nombre del usuario que ha lanzado el proceso. Un proceso siempre se ejecuta con los permisos del usuario que lo lanzó. ¿Vale? El porcentaje de CPU que está utilizando y, por ejemplo, la cantidad de memoria RAM que está ocupando. En este caso, 1656 kilobytes. Es decir, 1,6 megas es lo que está ocupando ese proceso. Luego, aparte, bueno, pues también tenemos otras cosas interesantes, como por ejemplo esta parte del rendimiento. Por ejemplo, me está diciendo que de los 2 GB de memoria RAM que yo le he asignado, bueno, pues tengo ocupado pues prácticamente la mitad, bueno, algo más de la mitad, el 60%. Y bueno, pues veo, normal. Y veo, bueno, pues el uso de la CPU. Actualmente, pues veo que la CPU está en un 100%. Imagino que está en un 100% porque estará actualizándose. Eso es lo que creo que está ocurriendo realmente, ¿vale? Porque no es normal. Vale, mira, anti-malware básicamente está consumiendo un 5%.
y interrupciones del sistema local, en fin. Bueno, pues veo como efectivamente en Windows tengo algo muy similar que me indica que estoy ejecutando simultáneamente muchos procesos y por lo tanto también es necesario que el sistema operativo, cuando yo haga doble clic en una aplicación, genere una PCB, lo ponga al final de la lista, que en este caso la lista es esta, así de grande. En función, también podemos ver en algún lado aquí, en la columna se puede ver un montón de información extra. Por ejemplo, la prioridad. ¿Vale? Por aquí, ¿ves? La prioridad. Veo como hay procesos con prioridad alta, prioridad normal y alguno por debajo de lo normal. Bueno, pues esta es la lista de procesos en ejecución. Cuando yo hago un doble clic en una aplicación, por ejemplo, pues la calculadora, cuando yo arranco la calculadora de Windows, se genera su PCB. En algún momento se ordena por nombre para que se vea. Aquí, ¿vale? La calculadora. Se genera su PCB, se le asigna un espacio de memoria, se le asigna un PID, en este caso el 3240, y se coloca al final de la lista de procesos en ejecución. Esa lista se gestiona de una determinada manera, ya veremos algún algoritmo de planificación en otro vídeo, y cuando le toque su turno, empezará a ejecutarse. Por ejemplo, yo escribo 98 por 7 y me dice que es 686. Para que esa operación se haya podido ejecutar es porque le ha tocado su turno de ejecutarse, por lo tanto se han ejecutado las instrucciones necesarias. Una vez que esto ha terminado, por ejemplo, ahora mismo estaría en el estado de bloqueado, porque está esperando que el usuario, es decir, que yo, le dé algún botón. Si yo no le doy ningún botón, pues simplemente se queda ahí esperando su turno. Cuando le doy algún botón, bueno, pues le digo, por ejemplo, más 2. Pues cada vez que le doy a un botón, vuelve a estar la lista, de nuevo, la lista de ejecución. Cuando le toca su turno, pues ejecutará lo que tenga que ejecutarse. Y una vez que yo lo cierre, pasará de estar en el estado, dejará de estar en el estado ejecutándose a el estado finalizado. El estado finalizado lo que hace es que el contenido de la PCB se elimina, por eso ya no aparece aquí en la calculadora, y la memoria que tenía ocupada se libera, simplemente. Pues ya está, esta es la gestión básica de procesos y el modelo de 5 estados y el administrador de tareas de Windows. Ya está. Voy a aprovechar para darle, está diciendo que es necesario está diciendo aquí, ¿ves? Es necesario reiniciar el dispositivo para instalar las actualizaciones. Lo que voy a hacer es actualizarlo ahora. Voy a dar aquí a cerrar y voy a decir actualizar, apagar. Ya, que se vaya actualizando. Pues nada, esto era un poco lo que quería enseñar. Que hasta luego.